Hoy vamos a hablar del matrimonio, pero no de cualquier tipo de matrimonio. El matrimonio ocupa un lugar significativo en la Biblia, particularmente en la ley de Moisés, donde no se presenta simplemente como la unión entre un hombre y una mujer, sino también como una institución social, una institución familiar y espiritual, establecida según principios específicos. Desde el principio, Dios instituyó el matrimonio como una unión sagrada. Génesis 2:24 nos dice, afirma, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este pasaje demuestra que el matrimonio fue la voluntad de Dios desde el origen mismo de la humanidad. En la época de la ley de Moisés, el matrimonio estaba rodeado de numerosas costumbres y normas relativas al compromiso, la dote, los derechos y deberes de ambos cónyuges, el divorcio y la pureza familiar. Estas leyes tenían como objetivo organizar la sociedad israelita, proteger a la familia y preservar el linaje y garantizar la justicia entre los individuos. Este estudio contiene elementos bíblicos claros, pero también interpretaciones simbólicas y paralelismos que deben examinarse a la luz de la totalidad de las Escrituras. Examinaremos ciertas costumbres relacionadas con el matrimonio bajo la ley mosaica durante la época de Jesucristo, para comprender mejor su significado, su contexto y lo que nos enseñan sobre la visión bíblica del matrimonio, la familia también y el pacto. Las ceremonias nupciales entre los judíos actuales no son idénticas a las que existían cuando el pueblo de Israel vivía bajo la ley de Moisés. Si bien algunos principios bíblicos se han mantenido, muchas costumbres se han desarrollado a lo largo de los siglos. Después del periodo bíblico, las tradiciones rabínicas, las culturas de los países donde vivían los judíos y las diferentes interpretaciones religiosas modificaron gradualmente las prácticas matrimoniales. Hoy en día, los judíos ortodoxos mantienen tradiciones religiosas muy estructuradas, como la jupa desde el nupcial, la ketubá, contrato matrimonial, las 7 bendiciones y la ruptura del vaso al final de la ceremonia. Sin embargo, estas prácticas no se encuentran textualmente en la ley de Moisés. Tienen su origen principalmente en la tradición judía posterior, particularmente en la tradición rabínica, es decir, el Talmud. En la época de la ley de Moisés, el matrimonio generalmente se llevaba a cabo en varias etapas. El matrimonio era más una alianza familiar y social que una ceremonia religiosa como la entendemos hoy en día. Podemos observar, por lo tanto, que a lo largo de los siglos, las costumbres han ido cambiando
gradualmente. Esto ilustra la diferencia entre la ley de Moisés, el texto bíblico y las tradiciones judías que se desarrollaron posteriormente. En tiempos de Jesús, la ley de Moisés aún estaba vigente. Por consiguiente, los matrimonios se seguían celebrando según sus principios. El compromiso, que representaba la obligación legal. La dote, o precio de la novia. Un periodo de espera. Luego, el esposo venía a buscar a la novia. Después, el banquete final, nupcial, el banquete nupcial. Y finalmente, la novia se iba a casa de su esposo. Existía la ley de Moisés, escrita en la Torá, pero también las tradiciones de los antiguos, la tradición judía, que más tarde se convertiría en el Talmud. Así pues, el matrimonio practicado en tiempos de Jesús era una mezcla de la ley mosaica y las tradiciones judías, según las costumbres judías conocidas en aquel entonces. El matrimonio generalmente se desarrollaba en varias etapas. En la Biblia, a menudo eran los padres quienes elegían a la esposa para su hijo. Podemos ver en Génesis, capítulo 24, que Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac. En el libro de los Jueces, capítulo 14, vemos que Sansón pidió a sus padres que le buscaran esposa. Esta fue la primera etapa del matrimonio. La segunda etapa consistía en acordar la dote que se pagaría por la novia. En Génesis capítulo 29 vemos que Jacob trabajó para Raquel durante 7 años. La tercera etapa del matrimonio consistía en establecer un contrato matrimonial que debía firmarse ante testigos, aunque no se describe en detalle en la Biblia. Este es un detalle histórico, presente en la tradición judía. Y el cuarto paso, también de la tradición judía, la novia debía dar su consentimiento y beber una copa de vino, la copa del pacto se llama, que el novio traía para simbolizar su aceptación. Una vez bebida la copa, los prometidos quedaban unidos como marido y mujer, pero sin poder vivir juntos. Y el prometido le daba regalos a la novia. Desde ese preciso momento, la novia ya no se pertenecía a sí misma. Estaba consagrada a su esposo y lo esperaba. En el primer capítulo de Mateo, vemos que María y José estaban prometidos, pero no vivían juntos. El compromiso judío ya era un compromiso legal. Luego, como quinto paso, la costumbre judía dictaba que el novio regresará a casa de su padre y preparará un lugar para la novia, ampliando la casa paterna. La novia no sabía cuándo vendría su prometido a buscarla. Fue su padre quien fijó la fecha, pues necesitaba estar completamente satisfecho con los preparativos que su hijo había hecho para su esposa. Esto formaba parte del sexto paso. La novia
solo podía entrar en la casa de su padre en brazos de su esposo. Por lo tanto, debía cubrirse con un velo y permanecer apartada mientras esperaba a su esposo. Como en Génesis 24, versículo 65, donde Rebeca se cubre con un velo antes de encontrarse con Isaac. Y en el último paso era el gran día de la boda. Ese día la novia era llevada a la casa del padre del novio. Y las festividades y el banquete nupcial se compartían con los invitados. Así se celebraba una boda entre el pueblo judío en tiempos de Jesús. Algunos podrían pensar, bueno, todo eso está muy bien, pero no nos incumbe. Para empezar, no somos judíos y además ya no estamos bajo la ley de Moisés. Así que, ¿qué sentido tiene? Francamente, seguramente hay cosas más interesantes que considerar. Personalmente, no estoy seguro de que esa sea una buena manera de pensar. Porque la Biblia nos dice que hay un pueblo elegido, un pueblo que Dios seleccionó, que es el pueblo judío. Pero la Biblia también nos dice que este pueblo a menudo ha sido infiel al pacto de Dios. Este pueblo tenía características muy específicas y su pertenencia a Dios se marcaba con la circuncisión de cada judío al 8º día de su nacimiento. Y Romanos 2, versículo 25, nos dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y el versículo 28 del mismo capítulo nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos judíos a los ojos de nuestro Señor? Sabemos que existe Israel según la carne e Israel según la promesa. Sabemos que los gentiles están injertados en el verdadero olivo, como dice Romanos 11, pero no reemplazan a Israel. Los cristianos son parte del pueblo de Dios, pero eso no significa que el pueblo judío desaparezca del plan divino. Y estas son las razones que me llevan a intentar comprender las normas y los rituales de esta boda judía en tiempos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y en Apocalipsis 19 se habla de una boda, de un banquete nupcial, de las bodas del Cordero. Leamos Apocalipsis 19, al versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos
y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. Entonces, ¿quién es la esposa de nuestro Señor Jesucristo? Somos nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, que formamos el cuerpo de Cristo. No lo digo yo, no lo digo yo, pero lo dice la Biblia. Lo que pienso es que, puesto que Jesús era judío y los creyentes de las naciones fueron injertados en el pueblo de Dios, ¿no podría ser acaso la fiesta nupcial del Cordero fue iluminada por las costumbres judías a la época del Señor Jesús, de acuerdo con las leyes y tradiciones judías de la época en que el Señor Jesús vivió en esta tierra? Esta podría ser una pregunta legítima. Porque en un estudio realizado hace unos meses, demostramos que Jesús cumplió las fiestas judías de primavera durante su primera venida. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, seguidas de Pentecostés. Y en ese estudio asumimos lógicamente que el Señor también cumpliría las fiestas de otoño durante su segunda venida. Las fiestas de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿por qué no se celebraría la boda del Cordero según los ritos judíos? Examinemos esto. Vimos que en la primera etapa del matrimonio judío de aquella época, los padres elegían a la novia para su hijo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Juan capítulo 6, versículo 37, nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y Juan capítulo 10, versículo 29, nos dice, hablando de ovejas: mi Padre que me le has dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Además, en Juan capítulo 6, versículo 39, está escrito: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Por lo tanto, podemos ver que el Padre escogió a su esposa para el Hijo. Ahora bien, recordemos que el segundo paso fue acordar la dote que se pagaría por la novia. ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Juan capítulo 10, versículo 11, nos dice:
Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 15, versículo 13, nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, lo confirma. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de la novia ya se pagó. Eso es evidente. El tercer paso en el matrimonio fue el establecimiento de un contrato matrimonial que debía firmarse ante testigos. Vamos a leer Efesios 5. Habla de este contrato. Comenzando en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este es el contrato matrimonial que la esposa debe respetar. Vimos que en el 4 paso, la novia debía dar su consentimiento y beber una copa de vino. Esta era la copa del pacto, traída por el novio para mostrar su aceptación. Y 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, nos dice, de la misma manera, después de la cena, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Jesús se dirige aquí a sus discípulos, quienes más tarde se convertirían en el fundamento de su iglesia, su esposa. Una vez bebida la copa, los prometidos quedaron unidos como marido y mujer, pero aún no podían vivir juntos. Y el prometido le dio regalos a la novia. La copa aquí no debe entenderse como el momento exacto
exacto en que se dan los regalos a cada creyente, sino como el signo visible y conmemorativo del pacto hecho en Cristo, mientras que el Espíritu Santo es su sello y el depósito en el corazón del creyente. Asimismo, bajo el nuevo pacto, el Señor concede dones según su voluntad a quienes han recibido la garantía de la herencia. Hebreos 2, capítulo 2, versículo 4 nos dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La esposa ahora está reservada para su esposo. Está consagrada a él y lo espera, como indican los siguientes versículos. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice: y él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Luego, como quinto paso, la costumbre judía dictaba que el novio regresara a la casa de su padre y preparara un lugar para la novia. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creo que este texto es suficientemente claro. También vimos que la novia no sabía cuándo vendría su prometido a buscarla. Fue su padre quien fijó la fecha, porque necesitaba estar completamente satisfecho con los preparativos que su hijo había hecho para su esposa. Esto formaba parte del sexto paso. La Biblia nos dice en Marcos 13, versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Según algunas costumbres, la novia solo entraba en la casa de su padre acompañada de su esposo. Sobre este tema, la Biblia nos dice en Juan capítulo 10, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El séptimo paso fue el gran día de la boda. El día en que la novia fue llevada a la casa del padre del novio.
Este día representa la esperanza que todos anhelamos, escrita en la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El hijo lleva a la novia a la casa del padre. A partir de ese momento, las fiestas y el banquete nupcial se compartirán con los invitados, como lo confirman los siguientes versículos. Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Recordemos que la novia y los invitados a la boda no son la misma persona. En Juan capítulo 3, versículo 29, podemos entender que Juan el Bautista estará entre los invitados a la ceremonia. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En Mateo 26, versículo 29, está escrito, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué es este reino del Padre? Es el reino de los cielos, mencionado con frecuencia a las parábolas del Nuevo Testamento, que durará 1000 años, el famoso milenio. Y este banquete nupcial tendrá lugar en este reino, en esta tierra recién restaurada. Como nos dice Isaías, vamos a leer Isaías 25, versículo 6. Habla de este banquete. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Este estudio nos ha dado ahora suficiente conocimiento para ayudarnos a entender un pasaje complicado de las Escrituras que se encuentra en Marcos 13. Pasemos a Marcos 13.
Versículo 32. La palabra de Dios nos dice en el versículo 32, hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y más adelante, en el versículo 14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto se refiere a Jesús. Cristo es Dios mismo. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Cómo podemos probar que Jesucristo es Dios? A través de las Escrituras. No es complicado. ¿Cuáles son las características de Dios? ¿Es omnisciente? Lo que significa que lo sabe todo, conoce el futuro. Es omnipotente, lo que significa que puede crear cualquier cosa de desear de la nada. Y es omnipresente, lo que significa que puede estar en varios lugares al mismo tiempo sin limitaciones. ¿Posee Jesucristo estas características que solo Dios posee? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Recuerden que Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La omnisciencia de Jesús se puede verificar en Marcos 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O incluso en Juan capítulo 1, versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En cuanto a su omnipotencia, podemos verla en Juan capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O en Marcos 6, versículo 43, y lo recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Y su omnipresencia aparece en Mateo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y también en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por lo tanto, no hay duda de que Jesucristo es Dios mismo, como afirma el primer capítulo del Evangelio de Juan. Sin embargo, Marcos 13, 32 nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Parece asombroso que Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado,
no sepa la fecha de su regreso, ¿verdad? Así que leemos el capítulo completo para ver el contexto en el que se cita este versículo y verás que es muy interesante. Marcos 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os arrotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, creo, hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún no a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
De la higuera aprenden la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En este capítulo Jesús describe los últimos tiempos justo antes de su regreso. Y esta descripción se hace con gran detalle. Y aún así no sabe la fecha de su regreso. Sin embargo, en su plan divino, Dios ya ha fijado todas las fechas de los principales acontecimientos que ocurrirán. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús no supiera la fecha de su regreso a la tierra? Jesús es Dios encarnado. Él conoce perfectamente la fecha de su segunda venida. Veamos su respuesta cuando los apóstoles le preguntaron en Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús responde, no os toca a vosotros saber los tiempos, a vosotros. No dice que no nos corresponda a nosotros saberlos. Cuando la palabra de Dios dice que el Hijo mismo no sabe el día de la hora, no significa que él mismo lo desconozca, sino que bien podría significar que no le corresponde a él revelarlos. ¿Por qué? Porque este versículo también puede entenderse a la luz de las costumbres matrimoniales judías, donde solo el padre fijaba la fecha de la boda. En este caso, el hijo sabría la hora, pero no le corresponde a él anunciarlo. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Al sonido de la trompeta de Dios, cuando Dios dé la señal, Jesús, el Hijo, cumplirá el mandato. Así es como entiendo este versículo de Marcos 13, versículo 32, que puede resultar confuso. Al estudiar el matrimonio entre el pueblo judío durante la época de la ley, en tiempos del Señor Jesús, comprendemos que el matrimonio en la Biblia no es solo una institución humana, sino también una imagen espiritual muy profunda. Desde Génesis en adelante, Dios instituyó el matrimonio y a lo largo de las Escrituras, esta imagen se repite para hablar de la relación entre Dios y su pueblo y luego entre Cristo y la Iglesia.
Vemos a través de estas costumbres que así como un novio regresa por su novia después de un tiempo de espera, el Señor Jesús regresará por los suyos. Así como se pagó una dote por la novia, nosotros hemos sido redimidos no con plata ni oro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Así como la novia esperaba a su esposo, la iglesia hoy espera el regreso de su Señor. Hemos visto que el matrimonio en la Biblia es mucho más que una simple unión entre un hombre y una mujer. Es también una imagen espiritual que nos habla de la relación entre Dios y su pueblo y entre Jesucristo y su iglesia. A través de esto podemos comprender el amor de Cristo por su iglesia, como un novio que ama a su novia. Jesús amó a su iglesia y se entregó por ella. Pagó el precio, no con plata ni oro, sino con su propia sangre. Nos redimió, nos llamó, nos santificó. Y aún hoy está preparando un lugar para los suyos en la casa del Padre. Mientras tanto, la iglesia es como una novia que espera a su esposo. Ella no sabe ni el día ni la hora, pero vela, se prepara, mantiene la fe, camina en santidad y esperando el regreso de su Señor. Este estudio debería llevarnos, por lo tanto, a hacernos una pregunta personal. ¿Estamos preparados para la venida del esposo? ¿Vivimos como una novia fiel que espera a su Señor o como si el Señor estuviera demorando su venida? Porque la Biblia nos dice que las bodas del Cordero llegarán y que su esposa estará preparada. Ese día será un día de gozo, un día de gloria y victoria, no por nosotros, sino por Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado y es digno de recibir gloria, honor y alabanza. En definitiva, este estudio no trata solo del matrimonio judío, ni siquiera del matrimonio terrenal. Habla principalmente de Jesucristo, de su amor, su sacrificio, su fidelidad y su regreso. Por lo tanto, que toda la gloria sea para Jesucristo, el esposo quien pagó el precio, quien prepara un lugar y quien pronto regresará para reunir a los suyos. El Señor bendiga su palabra.